Hola a todos en la comunidad. Quiero compartir mi experiencia, pero como muchos de los compañeros que lo han hecho antes que yo, debo pedirles que oculten ciertos detalles para no meterme en problemas por si alguien más llega a escuchar. Este es un trabajo delicado y pueden ser muy celosos de lo que llegamos a contar sobre nuestros casos. Estoy un poco nervioso al contar esto. Solo mi esposa conoce la historia, hasta ahora, y entre los dos hemos decidido compartirlo aquí y tal vez encontrar alguna respuesta entre la comunidad. Hace algunos meses, en un turno normal, de esos nocturnos en los que siempre hay que estar bien alerta, nos reportaron gritos que salían de una casa, al parecer abandonada. Los vecinos temían que alguien se hubiera metido ahí o que tuvieran a alguien. Nos dirigimos a toda velocidad al lugar y al llegar confirmamos que parecía abandonado. La casa ya no tenía puertas ni ventanas. El patio estaba lleno de hierba y espinas. Sí parecía como un refugio para malvivientes, aunque no había un solo grafiti. No olía mal, a desechos ni nada parecido. Cuando llegamos de la casa de juntos, se asomó una joven con su bebé en brazos. Nos dijo que tenía un rato escuchando gritos que provenían de ahí. Le preguntamos desde hace cuánto estaba abandonado el lugar, pero ella no sabía. No tenía mucho de haber llegado a vivir en esa casa. Ante la urgencia entramos a revisar. Lo que sentimos es algo que no podría describir. No he podido hacerlo todavía. Era una especie de pesadez en los hombros, en la espalda, en la cabeza. Incluso sentí que me dieron un poco de náuseas. Cuando revisábamos el primer piso, de pies a cabeza, escuchamos pasos allá arriba, como a hurtadillas, como si alguien se estuviera ocultando, pero el piso era tan delgado que pudimos escuchar. Subí mientras mi compañero reportaba para que se acercara a otra unidad. Me alcanzó segundos después. No nos separamos para no dar la espalda en ningún momento, y revisamos cuarto por cuarto, los closets también. En uno de los cuartos había una cama y revisamos hasta debajo de ella, pero nada. Al final, en la ventana de uno de los cuartos que daba a la calle, lo único que encontramos fue un montón de cinta amarilla de policía, de esas que se ponen para que la gente no pase, como si alguien lo hubiera amontonado ahí. Volvimos a escuchar pasos, esta vez a nuestras espaldas, como si alguien corriera de una habitación a otra, y le gritamos que saliera, que no estábamos jugando, que íbamos a disparar. Entramos a aquella habitación a donde estábamos seguros que habían entrado los pasos que escuchamos. Nada, en serio, no había nada. Solo ese frío horrible que no quiero volver a sentir. Escuchamos que afuera llegaban los compañeros y salimos. Cuando nos acercamos a la puerta, mi compañero y yo coincidimos en que sentimos como si alguien nos estuviera empujando desde adentro, como si nos quisieran sacar. Les explicamos a los compañeros lo que acababa de suceder. Una de las oficiales que llegó nos contó que recordaba esa casa. Había sido escenario de un crimen horrible. No podía olvidar los detalles de lo que encontró. La sangre. Nos preguntamos todos por un momento si era necesario volver a entrar. Claro, a la muchacha de al lado no le dijimos lo que pasó ahí. Solo que no encontramos nada, pero que seguiríamos dando vueltas y estaríamos al pendiente. Y así lo hicimos. Y se sentía extraño. Incluso cuando volvíamos a pasar por ahí y le echábamos la luz desde la patrulla, siempre se sentía como si alguien nos mirara desde allá adentro. Cuando era policía, en una ocasión me pasó algo muy extraño. Es a través de mi hijo, que es aficionado a este programa, que lo voy a compartir con ustedes. Se lo he platicado a él en varias ocasiones, pero esta vez voy a intentar detenerme en todos esos detalles que antes quizás omití. Han pasado décadas, pero recuerdo bien aquella noche, aquella llamada.
Aquel reporte de violencia doméstica al que acudimos el pareja, Ramoncito y yo. Cuando llegamos a la casa, la mera verdad nos sorprendimos. Aquellos llamados eran lamentablemente bastante usuales, pero en esa ocasión, la señora que nos había llamado era bastante mayor, de unos 80 años la señora. Le hicimos las preguntas de rutina al llegar. Nos dijo que su esposo había vuelto y le había gritado, que la persiguió por la casa, pero ella se salió al patio y alcanzó a ver cómo su esposo se iba y se encerraba en su cuarto. Yo la atendí mientras Ramoncito entraba para hablar con el señor. Lo alcanzó a ver asomándose desde adentro de aquella habitación, pero en cuanto lo vio le cerró la puerta. Mi compañero le tocó y le pidió que saliera. «Ya lo vi, señor. Salga. Solo queremos hablar con usted». Pero el señor no le respondió. La viejita seguía preguntándose ella sola por qué había regresado. ¿Por qué había regresado? No dejaba de repetir esa pregunta. Luego me miró y me tomó de los brazos. Y recuerdo bien lo que me dijo mirándome a los ojos. «Mi esposo ya no vive». «¿Ya no vive aquí?», completé su frase. La señora me jaló hacia su sala, hacia un altar, hacia una fotografía de un anciano, rodeada de flores y velas. «Mi esposo ya no vive», me repitió. Yo lo estaba soñando y desperté y lo vi aquí en la casa y me empezó a gritar y yo no sabía qué estaba pasando y como a veces ya se me olvidan las cosas, señor, se me olvidó que estaba muerto. Perdón por llamar, todo fue un error. Mi esposo está muerto». La señora estaba muy mal, como en una crisis nerviosa. Traté de tranquilizarla y caminé hacia la habitación, hacia mi compañero. «¿Se encerró?», me dijo. «¿No quiere salir?», puso el seguro. Sin decirle nada, intenté abrir la puerta. Estaba abierta. Entramos y no había nadie. «Ah, caray», dijo Ramoncito. «¿A dónde se habrá metido?». «¿Estás seguro que viste a alguien?», le pregunté. Y Ramón aseguraba que sí, que acababa de verlo. Ahí estaba asomándose, pero cuando lo vio venir se encerró. Fui a la sala sin decir nada. Le pedí a la señora la foto del señor. Se la llevé a mi compañero y antes de que le preguntara, me dijo que era él. Yo no sabía qué decirle. No sabía ni cómo empezar a explicar, pero en eso la señora se acercó a nosotros y nos pidió que nos fuéramos. Repetía que todo había sido un error, que necesitaba dormir. «Voy a estar bien, hijo», me dijo y nos acompañó hasta la puerta. Luego dio unos pasos hacia atrás mientras nosotros salíamos y se quedó viendo hacia la habitación, con los ojos clavados hacia allá adentro. «Señora, gracias, hijo, gracias. Voy a estar bien». Se acercó y cerró la puerta frente a nosotros. Nos subimos a la patrulla y antes de que mi compañero me preguntara más al respecto, nos llegó otro llamado a la radio. Indicamos que ahí ya todo estaba tranquilo y nos dirigiríamos hacia allá. Y avanzamos la patrulla hacia la oscuridad, hacia un llamado más aquella noche. Este es sin duda uno de los relatos que más me han dejado confundido, pensando, comunidad. Pero díganme qué les pareció a ustedes. Recuerden seguir compartiendo este proyecto con toda la gente que conozcan, que ustedes sepan o crean que tienen una historia para contar. Gracias a ustedes ya casi llegamos al 1,000,000 de suscriptores en YouTube. Gracias a ustedes seguimos en los primeros lugares en Spotify y lo único que podemos hacer para agradecerles todo lo que nos apoyan es trabajar más, es buscar más historias y ya casi en cuanto se pueda viajar, iremos a cada rincón de México para buscar los relatos
más aterradores de ahí, de justo donde se cuentan. Pero tenemos una historia más. Sigue escuchando Relatos de la Noche. Muy buenas noches a todos. Espero, si llegan a publicar mi historia, que me saluden a toda la comunidad. Quiero contarles una anécdota. Yo no fui policía mucho tiempo. Mi esposa no podía con la preocupación, pero tengo buenos recuerdos de cuando estuve en la corporación. También algunos como este, bastante pesados, malos. Andábamos en una ronda de madrugada cuando nos paramos a comer. Era una calle tranquila desde donde teníamos muy buena vista de la ciudad. Nos echábamos el lonche y le seguíamos, pero esa vez nos bajamos para agarrar algo de aire fresco, para disfrutar de la vista. Cuando yo me bajé noté a lo lejos que algo estaba brillando. Caminé un poco y me di cuenta de que era una radiograbadora de esas viejas, de las de cassette. Vieja en cuestión de diseño, porque el aparato se veía como nuevo aunque estaba ahí, a la intemperie. La levanté y empecé a buscar alrededor. No había casa cerca, así que mi compañero dijo que seguramente era un botín de un ladrón, que al ver que nos acercábamos lo dejó atrás y se bajó corriendo por el barranco. Parecía imposible bajar por ahí, pero igual dimos la vuelta a la colonia y llegamos por la parte de abajo para revisar. No encontramos a nadie. Guardé la radiograbadora y me la llevé a la casa. A mi esposa le gustan las cosas viejitas, así que se la regalé. Pasaron unos días, no recuerdo cuántos, pero sí que llegué muy cansado por la mañana a la casa. Mi mujer se veía terrible. Parecía que no había podido dormir. Le pregunté por qué y me dijo que la grabadora se prendía en las noches, que ya la había revisado, que no tenía pilas, nada. Y se escuchaba una voz, como si agarrara de repente una señal de radio. La revisé y no estaba en modo radio, no tenía pilas, nada. Le pregunté si estaba segura y mi esposa se molestó porque no le creí o por la pregunta. Me fui a dormir. La verdad no fue como que me preocupara tanto una falla en aquel aparato. Alguna explicación lógica debía tener. El siguiente turno nocturno me sorprendió la llamada de mi mujer y esa exigencia de que fuera a la casa en ese preciso momento. No estábamos tan lejos en la patrulla. Le dije a mi compañero que fuéramos hacia allá y como siempre aceptó sin dudarlo. Nos íbamos a salir un poco de nuestra delegación, pero no era la primera vez que pasaba por atender emergencias familiares. Cuando llegamos a la casa, la grabadora estaba afuera, junto a la puerta. La tomé y se la pasé a mi compañero y entré para hablar con mi mujer, pero no estaba. Salí y entonces la vi llegar. Estaba con los vecinos de enfrente. En pijama, literalmente, salió corriendo y me abrazó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?, le preguntaba, pero ella no podía hablar. La vecina se me acercó y fue la que me dijo lo que mi mujer le había logrado contar. «¿Es tu grabadora esa?», dijo. Trae algo malo con ella». Esa noche de nuevo mi mujer había despertado con los sonidos de la radio, con aquella voz. De pronto, la voz ya no estaba en la radio. La voz se escuchaba ahí en la sala y escuchó como alguien se sentaba en el sillón. Sin averiguar nada más, mi esposa salió corriendo y de reojo en la sala, junto a la grabadora. Dijo que alcanzó a ver a alguien sentado, un hombre. Se fue corriendo con los vecinos. Desde ahí me habló y fue el vecino el que fue a revisar la casa, pero no encontró nada. Solo aquel aparato, haciendo ruido, desconectado. Lo único que se le ocurrió hacer fue sacarlo de la casa. Yo sigo pensando que quizás fueron los nervios de mi esposa, que tanto le habían afectado hasta llegar a este punto.
pero por si las dudas. Tomamos la radiograbadora y mi compañero y yo fuimos a dejarla a aquella calle, frente a aquel barranco, justo donde la habíamos encontrado.